subrayar de repente o anotar, escribir algunas ideas que son importantes, ¿de acuerdo? Algunos datos que son importantes, porque más adelante van a haber preguntas y nos va a poder ayudar leer este texto, ¿de acuerdo? Bien, sin embargo, yo he querido tomar algunos párrafos de la lectura para poder analizarlo junto contigo. Tenemos en primer lugar los tipos de climas en el mundo. Básicamente, los tipos de climas que existen son los siguientes. Tenemos los fríos, los climas fríos, los climas templados y los climas cálidos, ¿de acuerdo? Tal como lo podemos observar en este gráfico. En la parte central tenemos los climas templados que vienen a ser un intermedio, ¿no? Entre los fríos y los cálidos. No son ni muy fríos ni muy cálidos. Sin embargo, hay más divisiones, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero la división de los climas fríos. Presta atención. Tenemos primero dentro de los climas fríos los climas de montaña, ¿no? Con solo escuchar el nombre ya te imaginas que debe ser muy frío, ¿no? Clima de montaña. Luego tenemos el árido frío, que es otro tipo de clima frío. Siguiente tenemos el clima frío polar, ¿no? En los polos, ya sabemos que los polos está plagado de nieve, de hielo, ¿sí? El clima frío es extremo, ¿ya? Esos son los tres tipos de climas fríos que existen. Ahora pasamos a observar los climas templados. Presta atención. Tenemos en primer lugar el oceánico, se refiere a los océanos, y mediterráneos, ¿no? Mares, básicamente. Luego tenemos el clima frío templado, ¿sí? Templado frío. Esos son los dos tipos de climas templados que existen. Pasamos ahora a los climas cálidos, los más calientes, ¿no? Tenemos el del desierto, el desértico, dice acá. Tenemos luego el tropical, en los trópicos. Tenemos el tropical estacional y tenemos el ecuatorial. Este se refiere a la línea que divide imaginariamente nuestro planeta, ¿no? La línea ecuatorial, una zona muy caliente. Más características vas a encontrar en la lectura, ¿de acuerdo? Por eso yo te invito a que revises el cuadro en la lectura y allí vas a encontrar más características sobre cada uno de estos climas. Bien, ahora, seguimos analizando. Esta imagen ya la hemos visto, ya la has podido observar en la actividad anterior. Podemos observar que los rayos solares caen sobre nuestro planeta, pero de diversas maneras, no es uniforme. Quiere decir que los rayos solares no caen igual para todas las zonas de nuestro planeta, ¿ya? Tenemos en la parte superior la zona polar norte y en la inferior la zona polar sur. Si te das cuenta, a esta zona casi no llegan los rayos solares. En consecuencia, estas zonas son extremadamente frías, ¿no? Caso contrario en la zona media, la línea ecuatorial, ¿no? Imaginaria aquí. Esta zona se le denomina, como ya hemos visto anteriormente, zona tropical. ¿Por qué? Porque caen los rayos solares con mayor intensidad y en mayor cantidad. Y tenemos las zonas templadas, ¿no? A los extremos, ¿ya? Es una zona intermedia. Entonces surge esta pregunta que te quiero realizar. ¿Cómo se distribuye en la Tierra la energía que viene del Sol? O sea, los rayos solares, ¿cómo caen en nuestro planeta? Bueno, caen, como ya hemos observado y volvemos a repetir, caen de forma distinta. Mientras que en un lugar caen pocos rayos o casi nada, en otros lugares, en otras zonas, los rayos caen en mayor cantidad, ¿de acuerdo? De esa manera se distribuye la energía que viene del Sol. ¿Cuáles son las estaciones? Bueno, esas tú ya las conoces, ¿no? Primavera, verano, otoño e invierno. Ahora te voy a invitar a observar, ¿sí? Ya sabes que nuestro país se encuentra en esta zona, ¿no? La zona tropical, donde hay bastante calor, ¿no? Porque los rayos solares caen casi en forma directa, ¿no? Ahora te voy a invitar a que observes aquí el mapa. En la parte superior tenemos a Piura y en la inferior a Tacna. Si tú puedes ver aquí en el mapa, nuestro planeta también, ¿no? Piura se encuentra cerca a la línea ecuatorial, ¿no? Y hemos dicho que mientras más cerca a la línea ecuatorial, el calor es mayor. Más abajo, más alejado, como Tacna, el calor es menos, el clima varía, menos calor. Te pregunto, razona, ¿cómo es el clima de Piura comparado con el de Tacna? ¿En cuál de los dos crees tú que hace más calor? ¿En Tacna o en Piura? Fácil, profesor, en Piura, porque Piura se encuentra en una zona tropical, ¿sí? Y cerca a la línea ecuatorial, que es donde hace mayor calor porque los rayos solares caen en mayor cantidad. Bien, ahora, otro párrafo que he encontrado en la lectura y me parece muy importante que lo analicemos juntos son acerca de los cinturones de viento. ¿Qué cosa es eso? Ahorita lo vamos a ver. Te voy a pedir que te concentres lo más que puedas en esta parte, ¿sí? Bien, tenemos los cinturones de baja presión y los cinturones de alta presión. En ambos intervienen los vientos, ¿de acuerdo? Así que de lo que vamos a hablar es acerca del viento. Vamos primero con la zona de baja presión. Aquí tenemos el viento, ¿no? ¿Qué ocurre con el viento en una zona de baja presión? En una zona de baja presión, el aire se calienta y sube. Tal como lo vemos aquí, ¿no? Miren, el aire se calienta y
sube, ¿ya? Así como lo estamos observando aquí en el gráfico. En una zona de baja presión, el aire se calienta y sube, se va hacia arriba. Y no solo eso, ese aire aumenta de tamaño, ¿sí? Y de espesor, se vuelve más espeso, más grande. Por lo tanto, almacena mayor cantidad de vapor de agua, ¿de acuerdo? Almacena, al ser más espeso y más grande, más voluminoso, almacena mayor cantidad de vapor de agua. Esto hace que se formen las precipitaciones. Profesor, ¿cómo es eso de precipitaciones? Las precipitaciones, en otras palabras, más sencillo, vienen a ser las lluvias, ¿de acuerdo? El aire en una zona de baja presión sube, se eleva, aumenta de tamaño, espesor, almacena mayor cantidad de vapor de agua y forman lluvias, ¿de acuerdo? Y en estas zonas el clima obviamente es frío, porque hay más lluvias, ¿no? Te pregunto entonces, ¿qué ocurre cuando el aire atmosférico se calienta? A ver, observa esta flechita, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando el aire atmosférico se calienta, el aire sube, ¿correcto? Aumenta de tamaño, almacena mayor vapor de agua y forman lluvias. Eso ocurre en una zona de baja presión. Ahora vamos a las zonas de alta presión, aquí en rojo, presta atención. En una zona de alta presión, el aire desciende, el aire baja, ¿sí? Por lo tanto, este aire se enfría, todo lo contrario a la zona de baja presión. ¿Qué más ocurre? Este aire disminuye de tamaño y espesor y pierde humedad. Y al perder humedad se torna más caliente, ¿no es cierto? Por eso en algunos lugares de alta presión el clima es más cálido, hace más calor. ¿Ya? Ante esto surge otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando el aire atmosférico se enfría? Observa la flecha. ¿Hacia dónde apunta? Hacia abajo, ¿no? La flecha roja. Entonces, cuando el aire atmosférico se enfría, este aire desciende, baja, pierde humedad, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que tengas muy claro, presente esto, ¿no? Las zonas de baja presión y de alta presión. En los dos interviene el aire, ¿ya? Solo que en las zonas de baja presión el aire caliente sube y en las zonas de alta presión el aire se enfría y baja, ¿correcto? Bien, chicos, chicas, sigamos. Esto del viento y del aire caliente y frío ocurre en todo nuestro planeta, ¿de acuerdo? Ya sabemos que el viento, el aire, se desplaza, no está quieto. Esto ocurre tanto de norte a sur como de este a oeste, ¿ya? En todas direcciones. Hay algo que quiero que tengas presente también. El aire frío refresca, como cuando abres una ventana, ¿sí? En un lugar que hace mucho calor, abres una ventana y el aire ingresa, ¿no? Ese aire frío, ¿qué hace en la persona? Lo refresca, ¿no? El aire frío refresca. Todo lo contrario con el aire caliente, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que cuando estás de repente, has acompañado a mamá o a papá o algún familiar al banco? El banco tiene aire acondicionado, ¿no? Tú entras y dentro el aire es fresco, ¿no? O sea, no tienes nada de calor. Cuando sales, apenas cruzas la puerta y afuera está haciendo mucho calor, sientes esa diferencia de temperatura, ¿no? No sé si te debe haber pasado. Ese aire caliente entibia, ¿de acuerdo? De esa manera actúa el aire. El aire frío refresca y el aire caliente entibia. Entonces, surge otra pregunta. ¿Cómo influye el viento para que un lugar tenga un cierto tipo de clima? ¿Cómo influye el viento? Sencillo, mientras que en un lugar es frío precisamente porque el aire, el viento, es frío. Y otro lugar es más cálido, con una temperatura más caliente, precisamente porque el aire caliente entibia esa zona, ¿de acuerdo? De esa manera, el viento influye en un lugar para que su clima o sea frío o sea cálido, caliente. Bien, chicas, chicos, ojo, esto que acabamos de ver hasta ahorita no son los únicos factores que hacen que un lugar tenga clima frío o clima caliente, ¿ya? No son los únicos factores. La presión alta, atmosférica, no son los únicos factores. Hay más factores y aquí te los voy a mencionar, así que presta mucha atención. El siguiente factor que influye en el clima es la latitud. ¿Qué es eso, profesor? Aquí en nuestro globo terráqueo hemos trazado líneas imaginarias, ojo, color rojo, en forma horizontal. Entonces, la latitud, como bien su nombre lo dice, ¿no? Lado, de lado, ¿no? La latitud es la distancia que hay desde un punto hasta otro punto de la Tierra, cualquiera, pero en forma horizontal, ¿no? Tal como lo vemos en la imagen. Esa es la latitud.
Y todo lo contrario, la altitud. En este caso, las líneas ya son verticales, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo. En este caso, la altitud es la distancia que hay desde un punto cualquiera del planeta hacia otro, pero de norte a sur, ¿no? O arriba o abajo. Esa es la diferencia entre latitud y altitud. Siguiente factor que influye en el clima, la latitud y la altitud. Siguiente factor, la distancia al mar. Te lo explico con un gráfico. Aquí tenemos la costa, ¿ya? Puede ser la costa de cualquier lugar, ¿ya? De cualquier país. Vamos a ver la costa de nuestro país. La distancia al mar, ¿cómo influye en el clima? Te explico. Mientras más cerca al mar estemos, ese lugar, ese clima va a ser un poco más caliente, más cálido, ¿de acuerdo? No va a variar tanto su temperatura. Todo lo contrario, mientras más te alejas del mar. Lugares que son más alejados del mar, ¿ya? Son más fríos, ¿de acuerdo? Este es otro factor que influye en el tipo de clima, la distancia al mar. Otro factor que influye es el relieve. El relieve quiere decir la forma del suelo, ¿ya? Ya sabemos que nuestro país y el planeta en general no es plano, obviamente, ¿no? Sino que hay relieves, tenemos montañas, cordilleras, valles, ¿ya? Entonces, el relieve es otro factor que influye en el tipo de clima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las nubes, ¿no?